Buenas tardes, voy admitiendo a todos. Bien. Esperamos unos minutitos, que los demás ingresen. Vamos a ir. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien, Car. Perfecto. Sí. Sigo admitiendo. Hay gente que me está escribiendo. Buenas tardes. Bien, sigamos admitiendo. Gracias, chao. Bueno, creo que ya estamos listos para empezar, ¿no? ¿Correcto? ¿Estamos? Díganme si se me escucha bien.
Sí, profe, se escucha bien. Está bien, bueno, perfecto. Listo. Bueno, vamos a dar hoy la clase de nulidades, que es la bolilla 20. Bueno, vamos a comenzar entonces la bolilla de nulidades, que es la que falta para terminar todo el cronograma antes del segundo parcial. Muy bien. Vamos a decir que el tema de las nulidades, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, lo estudia a partir de la teoría de la eficacia jurídica. ¿Qué significa eficacia jurídica? Es la aptitud de un acto jurídico de alcanzar y mantener sus efectos propios y normales, es decir, los que las partes querían al momento de celebrar el acto. Muy bien. ¿Qué sucede entonces? Las partes al otorgarlo han cumplido con todos los requisitos legales y es ahí donde la ley consagra la voluntad privada y el acto es eficiente. ¿A qué le llamamos requisitos de validez? Los requisitos de validez son los siguientes. Primero, a los elementos del acto jurídico, es decir, sujeto, objeto y causa. Y también a su contenido, que sería que no deben aparecer vicios de la voluntad, a saber, error, dolo y violencia, pero tampoco deben aparecer los vicios propios del acto jurídico, es decir, lesión o simulación. Dejamos afuera el fraude, porque el fraude no va a dar lugar a la nulidad. Muy bien. Entonces, definimos ya lo que era eficacia jurídica. ¿Qué sería la ineficacia jurídica? Sería su negación, lo contrario, la falta de aptitud de un acto jurídico para alcanzar sus efectos propios. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué clases de ineficacia jurídica existen. La ineficacia jurídica puede ser estructural o puede ser funcional. La ineficacia estructural significa que ese acto jurídico va a tener deficiencias o defectos en su estructura, ¿está? Es decir, en el objeto, puede tener un objeto inmoral, una causa ilícita, incapacidad de los sujetos, ¿se entiende? En su estructura. Y además tiene que ser ese defecto originario, es decir, tiene que estar desde el mismo momento de la celebración, de la creación del acto jurídico. Entonces, tenemos un acto jurídico que tiene deficiencias. Perdón, profe, que la interrumpa. ¿Sí? Se escucha muy bajo. Ah, bueno. A ver, díganme ahí si se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahí? No, no igual. A ver, aguárdenme un segundo. Que voy a ver. ¿Por qué no? Vamos a configurar el audio. Hola. A ver. Díganme ahí si se escucha mejor. Ahí un poquito mejor, sí. Bueno. Y ahí se escucha mejor. Me lo pongo acá, bien al lado. A ver. Si quieren, vuelvo a dar toda la definición de eficacia para el que no lo escuchó. ¿Prefieren? ¿Hola? Sí, Perfecto. profe. Bueno, genial. Listo. Retomamos. Vamos a decir, como dijimos antes,
que el nuevo Código Civil y Comercial estudia el tema de las nulidades a partir de la teoría de la eficacia jurídica. ¿Qué significa eficacia jurídica? Es la aptitud de un acto jurídico de alcanzar y mantener sus efectos propios o normales, es decir, los efectos que las partes quisieron al momento de celebrar ese acto jurídico. Como las partes cumplieron con todos los requisitos legales, la ley, ¿qué hace? Consagra la voluntad privada y ese acto es eficiente. ¿Está? ¿Cuáles serían entonces los requisitos de validez del acto jurídico para que sea eficiente? En primer término, los requisitos respecto a los elementos del acto jurídico, es decir, sujeto, objeto y causa. Muy bien. Voy a admitir a alguien más. Y en segundo término, al contenido del acto jurídico, es decir, que no debe tener vicios de la voluntad ni propios de los actos jurídicos, es decir, no debe existir el vicio de lesión, ¿está? Ni simulación, no debe existir el error, el dolo, ni la violencia. Dejamos fuera el fraude porque el fraude no causa nulidad del acto jurídico. Siempre tengan presente que cuando hablamos de nulidad nos vamos a referir únicamente a los actos jurídicos, porque los únicos que pueden ser nulos son los actos jurídicos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, dijimos que la eficacia del acto jurídico es la aptitud de alcanzar y mantener sus efectos propios. Por ende, la ineficacia de los actos jurídicos es la falta de aptitud de ese acto jurídico para mantener los efectos que las partes quisieron al celebrar el acto jurídico. Muy bien. Y vamos a clasificar qué tipos de ineficacia existen. La primera es la ineficacia estructural, que ¿qué dice? Ese acto jurídico, para ser ineficaz estructuralmente, tiene que tener defectos en su estructura al momento de crearse, en su estructura, por ejemplo, tener un objeto ilícito, un objeto inmoral, una causa ilícita, una incapacidad del sujeto, y también debe ser originario, es decir, estar desde el principio, desde la creación, desde el mismo momento de celebración del acto jurídico. Esto va a originar ¿qué? Que ese acto sea inválido. ¿Y qué voy a poder solicitar entonces? Voy a poder solicitar la nulidad de ese acto jurídico. Y esa nulidad va a ser entonces un supuesto de ineficacia estructural y le llamamos absoluto porque la nulidad va a producir efectos erga omnes. La declaración de nulidad se declara hacia todos, su sentencia alcanza a todos, ¿correcto? Otro tipo de ineficacia es la ineficacia funcional. Y por el contrario a lo que es la ineficacia estructural, en la ineficacia funcional los defectos son extrínsecos, son externos al acto jurídico. Y sobrevienen con posterioridad a la creación del acto jurídico. Entonces, no son ni estructurales ni son originales, son extrínsecos y son sobrevenidos con posterioridad a la creación del acto. Esto, por ejemplo, sucedería en el fraude. ¿Está? Sobreviene con posterioridad. Entonces, esto no es una causal de nulidad, sino que la ineficacia funcional da lugar a la inoponibilidad. ¿Se acuerdan cuando estudiaron inoponibilidad? Que es cuando, por ejemplo, un acreedor no puede cobrar su crédito porque su
deudor se insolventó, ¿no? Vendiendo el único bien que tenía, entonces el acreedor inicia la acción y hace que se retrotraiga, que el bien vuelva al deudor y él poder cobrarse su crédito. Pero esta acción es solamente para, a ver, la sentencia solo alcanza al acreedor que inició la acción, no tiene, digamos, alcance erga omnes, a diferencia de la nulidad. ¿Está? La nulidad, la sentencia de nulidad, tiene un alcance erga omnes y la inoponibilidad solo al acreedor que inició la acción. ¿Se comprende hasta acá alguna pregunta? Perfecto, Vamos. profe. Bien, muy bien. Vamos a recordar, vamos a volver a decir que solamente los actos jurídicos pueden ser declarados nulos. Y un acto jurídico declarado nulo se convierte en un hecho simple. Entonces, el acto jurídico tiene sus propios efectos, los que las partes quisieron al momento de la celebración. Al declararse nulo, pierde esos efectos, pero le quedan los efectos de los hechos simples. Por ejemplo, no sé, un accidente de tránsito, un choque de dos vehículos, va a originar efectos, pero al no ser parte de un acto jurídico, sino ser un hecho simple, va a tener los efectos que tienen los hechos simples. ¿Se entiende la diferencia entre efectos de los actos jurídicos y los efectos de los hechos simples? ¿Está? La nulidad hace que el acto solo pierda los efectos del acto jurídico, no de los hechos simples. Por eso se transforma un acto jurídico nulo en un hecho simple. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, ya dijimos lo que es la ineficacia y da lugar a la nulidad y a la inoponibilidad. Y nosotros vamos ahora a hablar de la nulidad. ¿Qué es la nulidad? Vamos a definir nulidad. La nulidad es una sanción legal que priva al acto jurídico de sus efectos propios o normales, con efecto retroactivo y frente a todos, es decir, erga omnes, partes y terceros, por adolecer de defectos originarios, estructurales y esenciales. Por adolecer entonces de defectos estructurales, originales y esenciales. Y se hace a través de un proceso de impugnación y declaración. Si quieren, repito el concepto porque ahora lo vamos a desgranar para que ustedes vean bien, porque quizás sabiendo el concepto pueden bien definir y dar más características a la nulidad. Dijimos que la nulidad es una sanción legal que priva al acto jurídico de sus efectos propios o normales, con efecto retroactivo y frente a todos, es decir, erga omnes, por adolecer de defectos originarios, estructurales y esenciales a través de un proceso de impugnación y declaración. Muy bien. Y ahora todos estos caracteres que dimos en el concepto, en la definición, los vamos a ir desmenuzando, punto a punto. Primero, dijimos que la nulidad es una sanción. Si ustedes recuerdan, a ver, ¿qué tipos de sanciones hay en el derecho? Por ejemplo, en el derecho penal, la sanción es una pena hacia el autor del hecho.
que puede ser la prisión, ¿no? La multa, la inhabilitación. Ese sería el tipo de sanción en el derecho penal. En el derecho civil tenemos dos tipos de sanciones. Una es la nulidad, que es la que retrotrae todo hacia atrás, hacia antes de la creación del acto jurídico porque lo anula, y otra es la acción de daños y perjuicios. Esas son las sanciones del derecho civil. Entonces, da paso a una sanción, dijimos, la nulidad, porque va a privar al acto jurídico de sus efectos propios, volviendo las cosas al mismo estado anterior a la celebración, va a imponer la obligación de la restitución mutua y en su caso también puede dar lugar a una doble sanción, que es la de sumar a la nulidad la posibilidad de la indemnización por daños y perjuicios. ¿Se entendió hasta ahí? No, yo no entendí todo. ¿No entendiste? Bien. Lo de la sanción sí, lo que viene después, no. Es una sanción. ¿Qué es una sanción? Es penar a alguien, ¿no? Es un castigo. Bueno, ¿por qué decimos que la nulidad es una sanción? ¿Y por qué es un castigo? Es una penalidad, pero es una, digamos, es un castigo en el derecho civil. En el derecho penal, la sanción, ¿qué es? La pena privativa de la libertad, la que va contra el autor del hecho. ¿Se entiende? O la multa, o la inhabilitación. En derecho civil, la sanción, ¿cuál va a ser? La nulidad. La nulidad y lo de daños y perjuicios. Y la acción de daños y perjuicios, correcto. ¿Por qué? Porque yo voy, con la nulidad, ¿qué es lo que voy a pretender? No voy a poder penar a la persona, pero sí voy a poder tener la posibilidad de retrotraer todo hacia atrás, que quede sin efecto todo lo que ocurrió después de la celebración de ese acto que ahora es nulo, ¿está? Sí. Y además, a ver, se va a imponer la obligación de la restitución mutua. Bueno, las dos personas, quien ha obrado, a ver, con algún vicio, dando causal a la nulidad, bueno, va a tener, además de volver todo hacia atrás, va a tener la obligación de indemnizar a la otra persona en los daños y perjuicios que le fueron ocasionados por este acto jurídico nulo. ¿Se entendió hasta ahora? Sí. Bueno, hay un alumno que me pide que le repita la definición de nulidad. Creo que yo ya la repetí, ¿no? Sí. Bien. Dijimos caracteres, da paso a una sanción. Segundo carácter, que está dentro de esa definición, porque estamos haciendo párrafo por párrafo. El segundo carácter es que tiene una base legal. La nulidad tiene base legal porque solo puede ser establecida por la ley. La ley ya nos dice qué actos y en qué circunstancias va a ser procedente la nulidad. Tercer carácter. La nulidad es un calificativo exclusivo de los actos jurídicos. ¿Está? Ningún otro acto puede ser nulo, solamente los actos jurídicos. Cuarto, esperen que tengo una persona esperando. Voy a admitir un segundo, ahí está. Muy bien. Dijimos tercero. Cuarto carácter, solo priva al acto jurídico de sus efectos propios, ya que el acto puede producir otros efectos que son los efectos de los hechos simples. ¿Correcto? Muy bien.
Quinto carácter. Los defectos en la nulidad son originarios, estructurales y esenciales. Existen desde el momento de la creación del acto y deben ser graves para dar lugar a la nulidad. Después hablamos, en el último párrafo del concepto de nulidad, que la nulidad se pide a través de un proceso de impugnación. ¿A qué nos referimos con proceso de impugnación? A un juicio, a una acción. La nulidad siempre va a ser declarada en un proceso judicial, ¿correcto? En un proceso que se abrirá prueba, que tendrá, bueno, todo su proceso hasta llegar a la declaración. ¿Y qué es la declaración? Es la sentencia. Siempre la nulidad va a surgir de una sentencia judicial. ¿Correcto? Muy bien. ¿De qué manera yo puedo pedir la nulidad? ¿Cómo puedo solicitar la nulidad? Lo puedo hacer de dos maneras, por vía de acción o por vía de excepción. Cuando hablo por vía de acción, ¿a qué me refiero? Cuando el impugnante toma la iniciativa de solicitar en una acción judicial la declaración de nulidad de un acto jurídico. Por ejemplo, un contrato que tenga algún vicio y la persona obviamente está solicitando la nulidad de ese contrato, por ejemplo, un contrato de alquiler, y solicita que se declare la nulidad de ese acto jurídico. ¿Está? Iniciando la demanda. Esa sería la vía de acción. ¿Y cuál sería la vía de excepción? Cuando una de las partes pretende, por ejemplo, el cumplimiento de un acto inválido y inicia la acción de cumplimiento de contrato. Quiere que ese acto inválido se cumpla y la otra parte no lo quiere cumplir porque cree que es nulo, porque tiene defectos que para él lo considera nulo. Entonces se niega su cumplimiento. ¿Y cómo va a invocar en este caso la nulidad? Contestando la demanda y oponiendo excepción de nulidad. ¿Está? Entonces, en la vía de acción inicio la demanda y en la demanda pido la nulidad, y cuando la vía es la excepción, me defiendo, contesto la demanda y opongo la excepción de nulidad de ese acto jurídico que el otro quiere que yo cumpla. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Como nosotros ahora vamos a pasar a clasificar las nulidades, antes me gustaría que sepan ustedes qué es la conversión y qué es la confirmación de los actos jurídicos. Primero voy a contestar a un compañero de ustedes que quiere que repita qué es la vía de excepción. Vamos a explicarlo. Cuando alguien quiere solicitar la nulidad de un acto jurídico, lo puede hacer de dos maneras diferentes. Por vía de acción es cuando yo estimo que el acto es nulo porque me hicieron firmar cuando yo no estaba muy bien mentalmente y creo que hay un vicio de lesión y que ese acto es nulo, yo no lo quiero cumplir porque es nulo, porque como que me siento estafado en mi buena fe. Entonces inicio la demanda, promueve acción de nulidad, inicio yo la demanda, ¿está? Tomo la iniciativa de pedir en un proceso judicial la nulidad de ese acto jurídico. Cuando la vía es la excepción,
es al revés. Hay alguien que desea que yo cumpla ese acto jurídico, ¿no? Por ejemplo, que firmamos un contrato de alquiler y quiere que yo empiece a pagar el alquiler, que empiece a dar ejecución a ese contrato, que cumple el acto jurídico, y yo me niego. Entonces el señor me inicia una demanda para que cumpla con ese acto jurídico que para mí es inválido. Entonces, cuando me da traslado de demanda, me manda la demanda, me corre traslado de demanda para que yo la conteste, en esa contestación, yo además de contestar con todas las defensas que yo crea convenientes y toda la prueba, opongo excepción de nulidad, así se llama. Opone excepción de nulidad, y mi defensa va a estar fundada en la nulidad que yo creo tiene ese acto jurídico. Por un lado inicio la demanda y por el otro, cuando me demandan, contesto con la nulidad. ¿Se entendió hasta ahora? Bien. Bueno. Hechos simples, me piden algún efecto de hechos simples, son todos los de la vida cotidiana. ¿Está? Hay alguien que, no sé, que está cruzando un semáforo en rojo y yo voy con mi auto y, no sé, le toco la pierna y bueno, hacen hacer efectos, pero no nacen de un acto jurídico, porque ahí no hubo voluntad entre las partes de que ocurra. Ustedes piensen que el acto jurídico nace de la voluntad de las personas. Si es un acto bilateral, es la voluntad de dos personas. Bueno, en los hechos simples no hay una voluntad previa de que algo concuerde, ocurren y hacen nacer efectos de los hechos simples. Acá una compañera me dice, no, pero el ejemplo que de usted que sigue produciendo efectos en el hecho simple, pero ya en el acto, no en el acto jurídico, porque lo que yo expliqué es que un acto jurídico nulo, cuando un acto jurídico se transforma en nulo, ya no es más un acto jurídico, es un hecho simple. Entonces, va a tener las consecuencias de los hechos simples, y de ahí nace mi posibilidad de iniciar la acción de daños y perjuicios, porque puedo sentir daño moral, daño psicológico, efectos que nacen de los hechos simples, no de personas que acuerdan algo. Una vez que se anuló ese acto jurídico y las partes se devolvieron todo y se acabó ese acto, quedaron los efectos esos no deseados por las partes, pero que en los hechos simples existen. Y yo le haré mi acción de daños y perjuicios por daño psicológico porque sentí una estafa en mi psiquis. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Entonces decía que antes de clasificar las nulidades, vamos a ver qué es la conversión y qué es la confirmación de los actos jurídicos. El acto jurídico nulo se puede convertir en un acto jurídico válido, pero en este caso no sería una conversión, porque un acto transformado en otro acto, un acto que termina y comienza otro acto, son dos actos diferentes. Entonces la conversión es un acto jurídico, por ejemplo, era una compra-venta, pero que no llega a tener sus efectos y se transforma en un contrato de alquiler, porque no puedo pagar la totalidad del precio. Entonces, la conversión es un acto jurídico que termina y comienza otro. Por eso los efectos propios van a ser desde el nacimiento del segundo acto jurídico. ¿Se entiende? Hay un acto jurídico que termina y terminan sus efectos. Se convierte en otro, es otro acto jurídico, un contrato de alquiler, y desde su celebración comienzan sus efectos propios. Esa es la conversión. ¿Está? Distinto es la confirmación. La confirmación de los actos jurídicos
Primero quiero que sepan que la conversión lo pueden ver en el artículo 384 del Código Civil y Comercial. Artículo 384, Código Civil y Comercial. Muy por el contrario, la confirmación de los actos jurídicos, que es entre el artículo 393 y 395, significa: va a haber confirmación de un acto jurídico cuando la parte que puede articular, que puede pedir la nulidad relativa, manifiesta, expresa o tácitamente su voluntad de continuar, de tener al acto por válido después de que haya desaparecido la causa de la nulidad. ¿Está? Esa persona, una vez desaparecida la causa de la nulidad, continúa llevando adelante el acto jurídico. Por ejemplo, cuando una persona con restricción a la capacidad vende un inmueble sin pedirle la autorización al juez. Bueno, ese acto tiene una causal de nulidad, pero si se subsana, si se pide al juez la voluntad y presta el consentimiento, la causal de nulidad de ese acto jurídico queda subsanada. Entonces la otra parte, la que estaba contratando, haciendo la compraventa con esa persona restringida, dice, no interesa, seguimos adelante con el acto jurídico. ¿Se entendió? Esa es la confirmación. El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte. Y se puede hacer en forma escrita, la confirmación, o se puede hacer en forma tácita. Si la confirmación es expresa, escrita, el instrumento en el que ella va a constar debe tener todas las formas exigidas para que el acto sea saneado, y contener la mención precisa de que la causa que daba lugar a la nulidad dejó de existir, ha desaparecido y se continúa con el acto. En el caso de la confirmación tácita, esta va a resultar del cumplimiento total o parcial del acto jurídico. Se da ejecución a ese acto jurídico, con conocimiento, por supuesto, de que la causa de nulidad ha sido saneada. Y se da así una, digamos, voluntad inequívoca de continuar con ese acto jurídico. Esto es la confirmación, es el mismo acto jurídico. Entonces, la confirmación es, digamos, siempre tiene, es retroactiva, vuelve al momento de celebración del acto. Los efectos nunca dejan, digamos, continúan, ¿correcto? Siempre desde el momento de celebración del acto. Bueno, a ver, voy a ver si tengo una persona esperando. A ver, la voy a admitir. Ahí está. Repetir el ejemplo de confirmación, correcto. Hay celebramos un acto jurídico, por ejemplo, con una persona que tiene una restricción a la capacidad y necesita una autorización judicial para determinadas cuestiones. Por ejemplo, para alquilarme un local. Esa persona es dueña de locales, tiene una restricción a la capacidad, pero lo puede hacer con la autorización del juez. Y no está esa autorización. Entonces, yo como quien he alquilado, porque quería poner no sé, un local de ropa, y yo ya tengo, bueno, el acto jurídico, yo quiero que continúe ese contrato, no quiero que se caiga. Entonces, se le solicita al juez la autorización
para que esa persona restringida en la capacidad pueda alquilar, y saneada ese defecto, se continúa adelante con el mismo acto jurídico. Eso es la confirmación. Claro, siempre la retroactividad no puede perjudicar a terceros de buena fe. Acá me están preguntando, obviamente, la retroactividad nunca va a perjudicar derechos de personas de terceros de buena fe, eso por supuesto. Bueno, ¿se entendió bien lo que es la confirmación de los actos jurídicos? ¿Sí? Bien. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a clasificar las nulidades. Primero las vamos a clasificar según el carácter y después según la parte del acto jurídico que afecta. En primer término, vamos a clasificarla según el carácter. La nulidad será absoluta sobre los actos que contravienen la moral, las buenas costumbres y el orden público. Por ejemplo, una persona que contrata con su hijo menor de edad. Ahí hay una incapacidad de derecho, no puede el representante contratar con su representado, ¿correcto? Entonces, acá habría una cuestión de orden público. En este caso, el acto jurídico, ¿qué se solicitaría? La nulidad absoluta, porque contraviene la moral, la buena fe, las buenas costumbres y el orden público. En este caso, en la nulidad absoluta no se puede confirmar. Eso que dijimos, sanear, la causal de nulidad. Bueno, en la nulidad absoluta es imposible la confirmación de los actos y tampoco la conversión. Profe, ¿Sí? quería también avisar, con respecto a la nulidad absoluta, que Sí. tampoco puede prescribir tampoco. Sí, La ahora nulidad ahora ya lo vamos a decir. Sí, sí. ¿Por qué no puede prescribir? A ver, dijimos que no se puede confirmar, la nulidad absoluta no se puede convertir, es imprescriptible. Porque, ¿qué significa? Si yo digo que la nulidad absoluta podría prescribir, ¿eso qué sería? Que entonces la puedo dejar pasar. Bueno, la nulidad absoluta es imprescriptible. Es decir, que Nunca prescribe la acción de nulidad absoluta. Profe, aunque pase la sentencia, ¿no? Yo puedo solicitar la nulidad absoluta, literalmente. ¿Vos como Aunque parte? pase, Pero sí. es que, ¿la sentencia de qué? ¿En qué? En ¿En qué un, juicio? en un caso de daños y perjuicios, por Ahí así no decirlo. tendría que haber, no, ahí no habría ahí no hay acto jurídico. Hay hechos, ¿No? son daños y perjuicios. Vos tenés que iniciar la acción de nulidad. Sí. Bueno, déjame que termine con el concepto. Dijimos que es imprescriptible y si las partes no la inician, también, puede declararla o puede declararla el juez hasta el momento de la sentencia, ¿está? Porque es una cuestión de orden público. La nulidad absoluta, al ser un tema de orden público, lo puede hasta declarar el juez sin que las partes lo pidan, sin que las partes lo soliciten, habiendo una nulidad en un acto jurídico, hasta en cualquier expediente el juez puede pedir la nulidad y la puede declarar. También la puede pedir el Ministerio Fiscal, ¿está? Obviamente lo puede hacer también el Ministerio Pupilar, el asesor de menores, el asesor de incapaces, la pueden solicitar.
Y esta es una acción, la de nulidad absoluta, irrenunciable. No se puede renunciar al inicio de la acción. Imposible, porque además es imprescriptible. ¿Se entendió hasta ahí lo que es la nulidad absoluta? Se refiere al carácter, a la gravedad de la nulidad. Bien. En cambio, son de nulidad relativa los actos a los que la ley les va a imponer esta sanción, la nulidad, solo en protección de determinadas personas, es decir, las partes, porque en este caso lo que está en juego es el interés particular, no el orden público, el interés de las partes, de querer o no invocar la nulidad, porque no es de tal gravedad como para no poder continuar. ¿Está? Entonces, la nulidad relativa puede ser confirmada y convertida. ¿Se entiende? Ya dijimos lo que era la conversión y la confirmación. La nulidad relativa puede ser confirmada y convertida. Esta sí prescribe. Es una acción que prescribe a los 2 años. Si yo durante 2 años no alego la nulidad, no pido la nulidad de ese acto jurídico, pierdo el derecho a solicitarlo. En 2 años perdí el derecho a accionar y a solicitar la nulidad. La nulidad relativa no puede ser declarada de oficio. No la puede declarar el juez si no fue pedida por las partes. ¿Se entiende? Si las partes no la solicitaron, al juez no le compete declarar o alegar la nulidad. Tampoco puede ser alegada por el Ministerio Fiscal. Imposible. Solo las partes. Pero sí hay alguien que las puede alegar, que es en el caso de que haya menores, si hubieran menores o personas con restricción a la capacidad o incapaces, lo puede solicitar el asesor de menores o el asesor de incapaces. En este caso sí, como un representante promiscuo, no como el abogado de esas partes, pero sino como un representante promiscuo quien va a defender en el mientras tanto, puede solicitar la acción de nulidad relativa de determinados actos jurídicos. Y esta acción sí es renunciable. Las partes pueden renunciar a iniciar o continuar la acción. Muy bien. Esto con respecto a la nulidad absoluta y relativa, es decir, la nulidad en cuanto al, según el carácter de la misma. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora vamos a clasificar la nulidad, pero según la parte del acto jurídico que se vea afectado. Y acá vamos a decir que la nulidad puede ser total o parcial. Va a ser total cuando la nulidad se extiende. Vamos a hacer de cuenta que tenemos en la mano un contrato de locación, el papel, un contrato de locación, un papel. En el caso de la nulidad total, se va a extender a todo ese acto jurídico, a todas las cláusulas, porque todo el acto resulta ineficaz, desde la cláusula 1 hasta la 15. ¿Está? La que habla de todas las cláusulas van a ser nulas. La nulidad, entonces, en ese caso sería total. Pero ¿cuándo es parcial? Siempre teniendo el contrato de alquiler en la mano, el papel.
Cuando va a ser parcial la nulidad, cuando lo que se invalida es solo una parte. Por ejemplo, una cláusula de ese contrato de locación. Siempre que esa cláusula yo la pueda separar y que el acto jurídico siga teniendo el sentido que tenía. Separo la cláusula, separo esa parte y el acto jurídico es válido y solamente es nula esa cláusula. Por ejemplo, hago un contrato de alquiler de una cochera y en el contrato, en la cláusula 14, dice, esta cochera no se responsabilizará por los daños ocasionados a su vehículo. Bueno, esa cláusula de irresponsabilidad es nula, porque el garage no me puede decir que si me rayan el auto ellos no se van a hacer cargo. Esa cláusula es nula, pero el resto del contrato de alquiler de cochera es válido, porque esa cláusula puede separarse sin quitarle sentido al acto jurídico. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? Voy a contestarle a ver. Me pregunta un alumno, ¿la nulidad absoluta pretende proteger intereses generales y la nulidad relativa protege intereses particulares? Correcto. Estamos hablando que la nulidad absoluta, en este caso la nulidad es de tal gravedad que lo que está afectando es el orden público. Por ejemplo, un padre que contrate con su hijo es es de una gravedad tal que, contraviene el orden público. En cambio, en una nulidad relativa, cuando alguien cree que lo hicieron firmar un contrato, pero que él en realidad en ese momento había tenido un problema psiquiátrico o psicológico y no entendió, o un vicio de lesión, que la persona no sabía leer ni escribir y le hicieron firmar aprovechándose de su ignorancia. Eso es, eso daría lugar a una nulidad relativa. ¿Por qué? Relativa porque son terceras personas y no contraviene el orden público. A ver, otro compañero me dice, en relativo, modificando esta cláusula nula, seguiría adelante el mismo. A ver, vamos a volver a decir que la nulidad yo la puedo clasificar de dos maneras, pero esas dos maneras son separadas. Una es la nulidad absoluta y la nulidad relativa, que tienen que ver con el carácter de la nulidad, y otro tiene que ver con la nulidad total o parcial. Es un papel, a ver, como si tuviera un papel, bueno, total todo el papel, parcial un pedacito. ¿Se entiende hasta ahí? Por eso cuando me dicen si la nulidad relativa se modifica la cláusula, no, la nulidad relativa va a anular todo, porque siempre la nulidad lo va, a ver, si yo pido la nulidad relativa de una cláusula, se va a anular la cláusula. Si yo pido la nulidad relativa de todo el acto jurídico, se va a anular todo el acto jurídico. No tiene que ver. ¿Se entiende? El carácter de la nulidad, bueno, puede ser relativa y solamente voy a pedir que se anule esa cláusula de irresponsabilidad. O puedo pedir la nulidad relativa porque me hicieron firmar ese contrato sin yo saber leer y escribir. ¿Está? A ver si comprenden. Yo voy a leer otra pregunta, perdón. ¿Qué sucedería si en el medio de la nulidad sucede un hecho de desaparición de la persona o se presume fallecida? Bueno, además si sucede ese fallecimiento, hay un testamento. ¿Qué sucede en este caso? ¿Se detiene el juicio por nulidad? Y ante la ausencia de una persona, ¿cómo se continúa litigando? Una persona tiene que estar presente en un juicio. Si no está, habrá que pedir una ausencia con presunción de fallecimiento y vendrán sus herederos a continuarlo, pero ya nos iríamos a otro tema. Bueno, quiero que me digan, a ver, yo
les voy a preguntar si tienen dudas con respecto a todo lo que dimos, porque creo que hasta acá estaría completa la bolilla, salvo que les hable de los actos inexistentes, que lo podemos dejar, pero hasta ahora quiero que me digan si tienen alguna pregunta para hacer, me la escriben en el chat, así no nos mareemos con tantos micrófonos, y me van diciendo, escriben la pregunta y yo se las contesto, si tienen dudas. Si no, me dicen y hablamos de actos inexistentes y estaríamos terminando. A ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué es la confirmación? Bueno, profe, ¿puede explicar otra vez lo que es la confirmación? Bien. Dijimos que un acto jurídico puede ser confirmado. ¿Qué quiere decir que puede ser confirmado? Que las partes pueden decidir, a ver, las partes o una parte puede decidir continuar con ese acto jurídico que puede llegar a tener una causal de nulidad relativa, no absoluta, porque la absoluta no puede ser confirmada, pero puede llegar a tener una causal de nulidad relativa, pero a mí me interesa que continúe ese acto jurídico. Entonces no quiero pedir la nulidad relativa. Y una vez que puedo sanear, puede dejar de estar ese defecto, continúo con el acto jurídico. Y el ejemplo que les di es, por ejemplo, una persona que contrata el alquiler de un local, ¿no? Yo contrato un alquiler, voy a poner un local de ropa en una galería, pero la persona con la que firmo tiene una restricción a la capacidad y no le ha solicitado el consentimiento al juez para que pueda firmar. Bueno, yo obviamente no lo sabía y la persona no lo solicitó, entonces, ¿qué hacemos? Se le solicita al juez la conformidad, la firma para que me pueda alquilar ese local, y saneado ese defecto, esa falta que había en la capacidad de la persona, se sigue adelante con el acto jurídico. A ver si se entiende. Lo tiene que confirmar la parte que quiere continuar. A ver, yo digo, confirmar es seguir adelante, pero siempre que se pueda sanear el defecto. Obviamente, voy a continuar si la otra parte solicita o el juez confirma, el juez consiente el alquiler que ha hecho, el acto jurídico que ha hecho esa persona restringida. ¿Se entiende? Y una vez así, yo confirmo porque continúo. No digo, no, esto es nulo, no quiero seguir. Confirmo el acto y continúo. Y sí, continúan los efectos propios que ambas partes quisimos al celebrar el acto. A ver si se entendió hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, que tengo una persona esperando. Un poco tarde, pero bueno. Muy bien. Bueno, les voy a explicar rapidísimo, porque está, creo, en el programa. Y por las dudas, bueno, lo explicamos. ¿Qué es la teoría de los actos inexistentes? La teoría de los actos inexistentes no forma parte de la teoría de las nulidades. Es una teoría de la doctrina francesa del siglo XIX, de Sajary, se le atribuye a Sajary, y, a ver, es una teoría muy criticada. ¿Por qué? Porque expresa que hay ciertas situaciones que solo tienen la apariencia de un acto jurídico, pero no podría hablarse de un acto nulo, ¿no? Tienen la apariencia de un acto jurídico, pero no podría hablarse de un acto nulo,
y nunca podría pedirse la nulidad porque nunca fue un acto jurídico. Entonces es un acto inexistente. A ver, por ejemplo, en un matrimonio, va al registro civil y no está el jefe del registro civil para casarlos, no aparece ni siquiera en el acta de matrimonio. Bueno, ustedes saben que cuando uno se casa, el jefe del registro civil es el que toma, es el juez, ¿no? Que toma la ceremonia y se lleva adelante. Si falta esa parte, ese acto no es un acto jurídico, porque no lo voy a poder anular, porque nunca existió. ¿Está? Si nosotros nos casamos, si alguien se casa en la playa y va un amigo a casarlos, aunque parezca que es un acto jurídico, esa persona nunca va a estar casada. Entonces nunca se va a poder anular, no va a tener efectos, porque nunca fue un acto jurídico, va a tener los efectos de los hechos simples, pero es un acto inexistente. Distinto es cuando un matrimonio se anula. El matrimonio nulo, por ejemplo, sí tiene efectos, tuvo efectos, y si dentro de ese matrimonio nacieron hijos, esos hijos van a ser hijos matrimoniales, ¿correcto? En cambio, de un acto inexistente en el que en la ceremonia faltó el juez del registro civil, ese acto es un acto inexistente. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Cuál es, digamos, esta es la teoría de los actos inexistentes, que no tienen consecuencias, no tienen, tienen consecuencias de los hechos simples, como si fuera un hecho común, un hecho simple, nunca fue un acto jurídico, nunca fue un acto nulo, porque al nunca ser un acto jurídico no puede ser un acto nulo, y por eso Sayari lo llamó acto inexistente. ¿Qué es un hecho? Es un hecho simple. A ver si se entiende. Pero esta teoría no forma parte de las nulidades, solamente a modo de, bueno, de cumplir con el programa, porque creo, no sé si ahora, pero antes estaba dentro del programa. A ver, voy a ver si tienen alguna pregunta. Un alumno me pregunta, pero si esa persona con capacidad restringida no pudo haber actuado de mala fe y así sí pedir la nulidad del acto, claro, la persona, a ver, que contrató con la persona que tenía capacidad restringida, puede pedir la nulidad si actuó de mala fe, pero a lo mejor a mí me sirve que continúe el acto jurídico, entonces no voy a impugnarlo, no voy a pedir la nulidad relativa, porque yo la verdad que el contrato que firmé, el local me encanta y donde voy a poner el local de ropa está perfecto y las condiciones son óptimas y yo no quiero pedir la nulidad, entonces saneado ese inconveniente, continuamos y confirmamos el acto jurídico. A ver si se entendió. Acá me preguntan si prescripción liberatoria. Claro, obviamente, hay dos tipos de prescripciones. La prescripción adquisitiva es cuando después de 20 años, por ejemplo, me quedo con un terreno fiscal. La prescripción liberatoria es la que hace que se extinga la acción penal que yo podía, la acción judicial, perdón, que yo podía iniciar. Eso es la prescripción liberatoria. ¿Está? Cuando se me termina el tiempo, no adquisitiva, sino prescripción liberatoria. Bueno, listo, se me acabó el tiempo para iniciar la acción. Perdí la posibilidad a los 2 años de iniciar cualquier acción de nulidad relativa. A ver, ¿más preguntas? ¿Alguna más? Bueno, entonces, ¿se entendió? ¿Hay alguno más por acá? ¿No? Participantes. Bueno, tengan presente que yo la clase la estoy grabando
así después la subo a YouTube, les dejo el link y ustedes pueden, cuando lo necesiten, volver a escuchar la clase, ¿está? Y tengan presente que a las 16 horas va a haber una charla con los profesores respecto a los parciales y todas las dudas que ustedes tengan y que fueron planteando en el muro del aula virtual, y que se dificulta contestarle a todos. Entonces a las 16 horas van a tener la charla con los profesores. Les voy a dejar además, ¿no? Acá dice, vamos a hacer algún trabajo sobre esta unidad, vamos a tratar en el tiempo que quedan de clases, de hacer algún trabajo para que ustedes entiendan bien, porque este es un tema que a mí me encanta y creo que a ustedes les va a gustar también, hacer algún trabajo práctico, pero lo que sí les voy a dejar son cuadros sinópticos sobre ineficacia, sobre nulidad, para que ustedes tengan un poquitito cómo armar en el cerebro mientras estudian esta unidad. Así que ahora, cuando termina la clase, voy a subir al aula virtual, no sé si son 2, 3 o 4 cuadros sinópticos para que ya los tengan para estudiar. Bueno, a ver, vamos a ver si hay alguna. ¿Podría repetir la prescripción adquisitiva? Se los repito, pero no tiene nada que ver con la unidad que estamos viendo. La prescripción adquisitiva es la usucapión, es cuando uno debe esperar determinado tiempo para adquirir un bien. Por ejemplo, un terreno fiscal o una propiedad que es de una persona que hace más de 20 años que no le interesa, no paga los impuestos, no se presenta, no la cuida, y yo ingresé, ¿no?, hace 20 años en forma pública y pacífica a esa propiedad a título de dueño. Yo me siento la dueña, pago los impuestos, pagué el asfalto, vivo con mis hijos, no sé, puse el gas. Entonces, todo eso da lugar a que yo pueda hacer la prescripción adquisitiva de ese inmueble y quedármelo como propio. La acción se llama prescripción adquisitiva o usucapión. Al contrario, la prescripción liberatoria es cuando yo tengo, pierdo el derecho a iniciar, por ejemplo, la acción de nulidad relativa. Pasados los 2 años, me quedé sin la posibilidad de iniciar la acción. Esa es la diferencia. La charla de las 16, la obligatoriedad es de todos los que quieran conversar sobre algo de los parciales que hayan escrito en el aula virtual y que quieran que los profesores se los aclaren. Prescripción adquisitiva o usucapión. Perfecto. Las características y efectos, ¿quiénes pueden pedirla? Bueno, con respecto, me pregunta quiénes pueden pedir las nulidades. Dijimos que la nulidad absoluta la pueden pedir, las partes, el juez, el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal. ¿Está? La nulidad relativa solamente las partes y tal vez como representante promiscuo de un menor o de una persona restringida lo puede hacer el asesor de menores o incapaces. Esas son las partes que lo pueden solicitar. ¿Quiénes pueden pedir la confirmación? Dijimos que la nulidad absoluta no se puede confirmar ni convertir y no prescribe y no se puede renunciar a la acción, mientras que en la nulidad relativa se puede confirmar, se puede convertir, se puede prescribe a los 2 años y se puede renunciar a la acción, porque en la nulidad relativa no está en juego el orden público.
a ver, es que justo título ya no correspondería a esta unidad. Vamos a hacerlo después en sucesivos repasos. No me quiero quedar sin tiempo para que ustedes puedan cortar. ¿Se va a hablar del segundo parcial en la charla? No, solo dudas del primer parcial. Desconozco si también se va a hablar del segundo parcial, pero es para que ustedes se saquen todas las dudas que tenían y que las dejaron planteadas en el aula virtual y se hace difícil contestarle a todos. Así que bueno, por mi parte, hemos dado todo el contenido de la unidad de nulidades. Les voy a subir los cuadros y bueno, nos estamos viendo a las 16. Ya saben, voy a subir la clase y bueno, y nos vemos en un ratito. Gracias a todos.